Hola, buenos días chicos. Este video que vamos a hacer ahora es para la explicación de las guías 3 y 4, que eran las que nos faltaban de las que habíamos estado haciendo hasta ahora, que yo les he enviado de manera escrita por los PDF. Entonces ahora vamos a hacer la explicación de la 3 a la 4. Así ya en los próximos videos, que probablemente sean después de las vacaciones, van a ser videos, pero ya sin guía escrita y probablemente les envíe yo algún tipo de texto para que ustedes puedan estudiar, repasar. Y las actividades van a quedar en los videos que hagamos de acá en adelante, ¿sí? Vamos a empezar con la guía 3, que es de las que nos quedaban. Guía 3, acá. Veamos. En esta guía era una continuación, si se quiere, de lo que es la guía 2 que ustedes tenían que hacer. ¿Por qué? Porque usamos el mismo texto, ¿sí? El texto que vamos a utilizar en esta guía es el mismo, es la parte que nos quedaba del texto de guía 2. Yo les había hecho la salvedad en el punto 1 de la otra guía, de la 2, que leyeran hasta una parte. Entonces, la guía 2 abarcaba hasta ese punto, esta guía 3 va a abarcar de ahí hasta el final del texto, ¿sí? Por eso el punto 1, si ustedes se fijan, les pide que lea el siguiente texto y reflexione, ¿sí? Siempre el punto 1 es leer y reflexionar, así lo hemos venido trabajando hasta ahora. Yo ya les expliqué por qué, para qué se ubica este punto, ¿sí? Para recordarles siempre que lo importante es que ustedes lean el texto de manera comprensiva para que después no solamente sepan ubicar dónde están los conceptos que les estamos pidiendo, sino también para que vayan, ¿no? Generando el conocimiento y apropiándose, mejor dicho, de ese conocimiento que van a encontrar en el texto. Acá les hago una salvedad entre paréntesis que dice importante, lea el tema la reestructuración de la subjetividad adolescente, puede consultar los temas de guía 2 para que se les facilite la comprensión y tengan un hilo conductor entre ambas guías. Desde este link, y les vuelvo a dar el link, ¿sí? Donde aparece el texto al que nos estamos refiriendo, que, repito, es el mismo de la unidad 2, perdón, de la guía 2. Si ustedes ya lo habían abierto, bajado y demás, no hace falta que lo vuelvan a bajar, ¿sí? Trabajen con este solo, si no se les va a generar muchas veces el mismo archivo y eso se puede prestar a la confusión, ¿sí? Una vez que ustedes abren, el texto número 2, que acá volví a abrir la guía, les quería mostrar un poco el texto 2, ¿sí? Es este, ¿se acuerdan? Lo visualizan, que yo les decía que tiene como una introducción que está en 2 idiomas, ¿sí? Lean la introducción, por supuesto, en español. Y con este mismo texto vamos a trabajar porque yo lo había separado en 2 partes, porque era extenso y tiene varios temas adentro. Entonces, para hacerlo un poco más simple y acortarle un poco las guías, para que les fuera más fácil de resolver, lo había separado en 2 partes, ¿sí? Pero volvemos a trabajar con este. Entonces, si nos vamos a las actividades, retomo acá la guía 3, el punto 2 nos dice, ¿qué concepto brinda Rother de identidad? ¿Sí? Ese punto es bastante fácil, es ir a donde está, si bien el autor del texto no es Rother, sí van a encontrar ahí la definición que él da. Este punto es como para iniciar despacio, porque ustedes están muy acostumbrados al recorte y pegue. Bueno, en este caso es un poco de eso, pero ojo, porque no está todo completo en la misma parte, es decir, tienen que leer bastante porque Rotter da varias definiciones. Con que tomen una me basta, porque él es como que va comparando, va armando, ¿sí? Este concepto de identidad. Y entonces, bueno,
Tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero punto 2, bastante simple, ¿bien? Es brindar, es decir cuál es el concepto que tiene Roder de la identidad, ¿sí? Roder o Rotter, como ustedes lo quieran decir. El punto 3 les pide que analicen por qué la relación entre identidad e identificación no es lineal. Primero, ya les estaba dando la pista de que identidad e identificación no es lo mismo, ¿sí? Entonces estaría bueno que ustedes también reflexionen, aparte de lo que dice la pregunta en sí, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Primero, se tomen el momento de repasar, por eso les decía en el punto 1 que tengan a mano la guía 2, ¿sí? Porque aparte de que el texto sigue siendo el mismo, las preguntas que tienen en la guía 2 también les van a servir para refrescar, ¿no?, la memoria e ir contestando esta guía 3. ¿Qué es identidad? Repasen qué es identidad. Repasen también qué es identificación. Vuélvanlo a leer cuantas veces ustedes necesiten. Y ahí, sabiendo qué es uno y sabiendo qué es lo otro, me van a poder contestar por qué la relación entre estos dos conceptos no es lineal. Si bien la autora brinda un porqué, ¿sí?, que está explícito en el texto, también ustedes traten de encontrar su propio análisis, su propia reflexión sobre el por qué esa relación no se da directa, ¿sí?, y lineal. Tiene sus altibajos, ¿bien? Eso es todo por punto 3. Por el punto 4, tienen que analizar esta frase que yo les dejo acá entre las comillas, que dice, no hay sujeto humano sin una inserción en alguna forma del lazo social. Hay varias partes ahí para analizar, ¿sí? No es una oración sencilla. Primero les pregunto, una vez que han leído, han analizado, lean la frase muchas veces. Si hay alguna palabra, como ya les dije, que no entiendan de esta pregunta o de cualquiera, buscan qué es lo que significa, me preguntan. Y luego de que la han analizado, sepárenla en sus partes, vuelvan a leer todo junto, deben responder estas preguntitas. La primera dice, ¿qué significa esta frase para usted? ¿Sí? Allí hay una apreciación personal, por eso les pido que hagan la reflexión. Cada uno de ustedes va a reflexionarlo desde puntos de vista distintos, porque cada uno de ustedes tiene su crianza, su ideología, sus creencias. A lo mejor al leerla a cada uno le llega de manera distinta esta frase, ¿sí? Entonces, una misma parte la pueden entender de diversas maneras. Entonces, ¿qué significa esta frase para usted? Es decir, ¿cómo entienden ustedes esta frase? ¿Está? Recuerden lo que les he dicho en guías anteriores. Cuando vayan a redactar, tengan mucho cuidado, háganlo tranquilos, tómense su tiempo para que puedan leer. Otro uso del diccionario, no solamente para las palabras que no conocemos, sino para, bueno, yo quiero poner esta palabra, ¿estará bien usada, ¿sí?, en este contexto? Bien, usen las herramientas que tienen al máximo, sáquenle el mayor provecho que puedan, ¿sí? Entonces ahí me arman con 2, 3 frases, está bien, ¿sí? No hace falta que sea un texto súper largo, tampoco una sola frase, ¿sí? Es la frase que yo les he dado a analizar es una frase muy rica, tiene mucho significado, pueden sacar mucho de ahí, entonces, más la lectura del texto, por supuesto, entonces, analícenlo bien, ¿sí? Tómense su tiempo. Y armen, como les digo, ese pequeño textito de elaboración propia. No voy a aceptar como correcta si lo único que hacen es extraer lo que dice el texto. Si lo extraen tal cual como está en el texto, no lo voy a aceptar como correcto. Y se los digo porque he visto de todo un poco. En la gente que ya me ha entregado esta guía, he visto gente que lo ha hecho muy bien, ha hecho unos textos
bastante extensos, muy lindos, lo han analizado, pero de todo el ángulo que han encontrado. Hay otros más sencillos que están igualmente bien, no es que vayan a tener una menor apreciación de parte mía, porque uno es más largo y el otro es más corto. Y hay otros que o no han hecho el punto, ¿sí? Por lo cual, si no lo han hecho, retomen la guía 3, ¿sí? Por más que ya me la hayan mandado, retomen la guía 3 y corrijan en base a esto que les estoy diciendo. Vuélvanlo a pensar, vuélvanlo a reflexionar. Y hay gente que no, que me ha escrito una frase o que me ha escrito exactamente lo mismo que dice el texto. Aparte de algunos que encima han tomado una parte equivocada del texto, es decir, que no es la parte donde habla de esto en particular, ¿sí? Entonces, repito, elaboración propia, no hace falta que sea tan largo, pero tampoco de una sola frase, y mucho análisis, mucha reflexión, mucha lectura. La segunda pregunta que les hago, y que además recuerden que abajo dice, justifique su respuesta, ¿sí? Es decir, no es decir, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o me pareció esto. Siempre un ¿por qué? Bueno, porque yo observo, yo pienso, yo creo, he observado que, ¿sí? Y ahí me dan su análisis, ¿bien? La segunda parte o la segunda pregunta a la que tienen que responder, aparte de qué significó la frase para ustedes, dice, ¿a qué lazos sociales pertenece usted? Para responder esta pregunta, aparte de analizar la frase, tienen que saber qué son los lazos sociales, ¿bien? El concepto de lazos sociales está en el texto. Es decir, que el texto les va a ayudar a comprender esta frase, ¿sí? Y a analizarla de mejor manera, porque mientras más conocimientos tengan, mejor es el análisis que van a poder brindar. Y luego trasladarlo a la experiencia propia, ¿sí? ¿A qué lazos sociales pertenecen ustedes? Una vez que sepan qué son lazos sociales, que de alguna manera el mismo concepto lo dice, lazo, ¿qué es un lazo? Social. Ya al hablar de social estamos hablando de interacción de personas, estamos hablando de grupos, ¿sí? Y recuerden que en las guías anteriores hemos estado hablando de identificación con los grupos, de pertenencia a un grupo. Es más, en una de las otras guías, en la guía 2, yo les pregunto, ¿a qué grupos pertenecen ustedes? ¿Sí? Todo esto que les estoy diciendo son pistas, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver una cosa entre la otra. Recuerden que las guías siempre llevan un hilo conductor, como lo hace la materia. La materia no es, bueno, hoy hablamos del tiempo y hoy hablamos de lo social y mañana hablamos de informática y mañana hablamos de qué equipo de fútbol me gusta. ¿Sí? No es así, no está disgregado, no está tan atomizada, la materia es una sola y lleva un hilo conductor, ¿sí? Que nos va a ir guiando, por eso se llaman guías, a través del conocimiento que necesitan para aprobar la materia. Entonces analicen eso, volviendo a la pregunta, analicen a qué lazos sociales pertenecen ustedes. Me los nombran, si me quieren dar un pequeño detalle, acuérdense que tienen que justificar, entonces no es tampoco decir, bueno, yo pertenezco a y a. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué lugar ocupan ustedes en ese lazo social del que estamos hablando? Y por último, el punto 5 nos dice, ¿qué cambios culturales generacionales de la adolescencia encuentra entre su propia adolescencia y la de sus padres? Explique mediante ejemplos. Se sugiere incluir acá ejemplos de otras culturas además de la nuestra. Bueno, bastante para hacer en el punto 5. Primero, lo que les digo y les repito, y ya sé que soy cansadora, leer. Vuelvan a repasar lo que dice la autora en el texto de cambio cultural y generacional, ¿sí? No son lo mismo, no es lo mismo un cambio cultural que un cambio generacional, pero sí tienen que ver, ¿está? Primero eso. Luego,
después de leer, analizar en primer lugar a ustedes mismos, ¿sí? A la adolescencia, desde que empezó hasta donde está en este momento, ¿sí? Recuerden más o menos las edades, que eso está en guía 1, lo pueden repasar en guía 1, las edades de las que hablábamos, cuándo se da la adolescencia, desde cuándo se considera una persona adolescente y hasta qué edad. Recuerden también, obviamente, que las edades que se dan para cualquiera de nuestras edades, para la infancia, para la adolescencia, son siempre aproximados. Entonces hay gente que a lo mejor la adolescencia dura un poquito más o un poquito menos, porque hay distintos factores que van influenciando cuándo empieza y o termina esta etapa de nuestra vida. Y como no estamos solos en una isla, estamos rodeados de otras personas, estamos rodeados de naturaleza, que también tiene su influencia, estamos rodeados de una cultura, que también vimos el concepto de cultura en la guía 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores hacen, y más la diferencia individual, por supuesto, a que empiece antes o después, termine antes o termine después. ¿Bien? Entonces, analicen su propia adolescencia y van a tener que volcarse también un poquito y hablar con los papás, sentar, conversar, pídanles a ellos que les den ejemplos de las cosas que ellos hacían, de las cosas que pensaban, ¿sí? Sus padres o sus tutores, ¿sí? Con una persona. El punto es hablar en realidad con una persona de otra generación, porque estamos hablando de cambios generacionales también. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comparar. Bueno, a mí ahora en mi adolescencia me gusta, no sé, el K-pop. A mi mamá y a mi papá les gustaba el rock nacional de los 80. Si le llegaran a preguntar a algún abuelito, que también lo pueden hacer, ¿sí? si están cerca de sus abuelitos y les quieren preguntar, o de alguna otra persona que consideren anciano, a lo mejor en su adolescencia les gustaba, no sé, el rock de los años 50, el tango, ¿sí? Y ese es uno de los cambios que van a encontrar, entre muchos otros, ¿sí? Entre muchos otros. Recuerden que la cultura nunca se mantiene igual en las distintas generaciones. Ahí ya tienen una pista. Entonces, por lo tanto, una persona que no es de la generación de ustedes, como por ejemplo yo, como por ejemplo cualquier persona más grande que yo, que ya cambiamos de generación, vamos a tener cambios entre lo que pensamos, entre lo que nos gusta, entre lo que nos tocó vivir, acontecimientos mundiales. Por ejemplo, mi mamá todavía recuerda cuando hablaban que en el año 69 el hombre llegó a la luna. Yo eso lo he experimentado porque me dijeron que en algún momento pasó, lo estudiamos en la escuela, ¿sí? Pero no me acuerdo yo específicamente de estar viendo la tele y ver, ah, mira, llegó Neil Armstrong, puso el pie en la luna, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo entre muchos. La música que les gusta a mis papás no es la misma que me gusta a mí, no es la misma que le va a gustar a mis hijos, ¿sí? Entonces, de todos esos cambios, ustedes me dan los ejemplos, ¿sí? Y además yo les agregué que hablaran de otras culturas porque, vuelvo a lo mismo, así como nuestra misma cultura cambia de generación en generación, imagínense dentro de una misma generación, por ejemplo, los adolescentes de hoy en día, ¿qué pasa con ustedes que son argentinos y un adolescente que vive en Corea? Un adolescente que vive en la India, un adolescente que vive en Escocia, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de ejemplos y la explicación, por supuesto, repito, nunca alarguen una sola frase, ¿sí? Siempre, si van a escribir algo, me lo explican, me dan una justificación, me pueden dar su punto de vista también, ¿por qué no? Siempre y cuando, obviamente, guardando, ya ustedes ya saben, ya están en sexto año, ya saben, tienen que guardar ciertas formas cuando opinen, ¿bien? Y repito, nada de decirme, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta. Sí, bárbaro, esa es su opinión, pero ¿por qué? ¿O por qué no? ¿Bien? Entonces, básicamente esta es nuestra guía número 3, que continúa de la guía 2 y que también, como habrán visto, tiene mucho que ver con nuestra guía 1.
¿sí? Entonces, bueno, a tener en cuenta. Vamos a pasar ahora a guía 4. Bueno, para la guía 4, yo les había puesto los links, ¿sí? En dos partes distintas, a una página que habla respecto de lo que es el aparato psíquico, ya que en la guía 4 lo que tienen ustedes es la conformación o la constitución física de la adolescencia. Para empezar con el tema de la adolescencia y la constitución psíquica de la adolescencia, mejor dicho, yo les había dejado el link para estas dos páginas donde hablan. En una, del primer aparato o primera tópica del aparato psíquico de Freud, y en el otro link es la segunda. ¿Bien? Lo primero que tienen que hacer, como ya les he dicho, siempre es leer el artículo primero, leerlo varias veces y reflexionar e ir tratando de comprender lo más que puedan. Evidentemente, si este tema no lo han visto nunca, porque recuerden que la primera y la segunda tópica del aparato psíquico también lo tratan con la profe de psicología, ¿sí? Entonces no sé si con la profe ya habrán llegado a esta parte ustedes. Si ya han llegado, si la profe ya les ha explicado algo al respecto, si les ha dado algún material de lectura, ese material, por más que sea de la materia psicología, les viene súper bien si les es también, por ejemplo, más fácil o si es más corto, a lo mejor que este. Este no es muy largo, es un artículo de internet, ¿sí? Que yo he leído también con anticipación para poder mandárselos a ustedes, pero no está de más que lo puedan complementar con el material que tengan de la profe de psicología si es que ya han llegado a ese tema, ¿sí? Una vez que leen, y acuérdense también lo que les decía yo hace unos días en el repaso de la otra guía. Si por más que ustedes lo lean, hay algo que no entienden, ¿sí? Eso es lo que me tienen que consultar por el grupo. Profe, ¿qué quiere decir cuando él o la autora habla de tal tema? ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? No solamente las palabras sueltas, sino también, por ejemplo, yo de la primera tópica no entendí tal cosa, o de la segunda no entendí tal otra. ¿Ven? Una vez que abren y leen, les muestro, por ejemplo, acá, para que vayan viendo, lo que tenían que armar con el texto de la primera tópica, ¿sí? El artículo de la primera tópica, en su primera parte, les muestra un estilo de llave, ¿sí? Donde les presenta las tres partes que conforman ese primer aparato psíquico, ¿sí? Consciente, preconsciente, inconsciente. ¿Bien? Que ahí les dice, son los que se llaman niveles, las regiones, las provincias, los sistemas del aparato psíquico. ¿Bien? Y después de presentárselos, ¿sí? Una presentación muy sencilla, solamente leer cuáles son, es donde ustedes van a empezar a ver, o donde el autor, mejor dicho, de este blog, les empieza a desglosar o a explicar qué significa cada uno de estos sistemas que conforman el aparato psíquico. Es decir, qué es el consciente, qué es el preconsciente y qué es el inconsciente. ¿Bien? Entonces acá tienen la explicación del primer nivel, que es la conciencia, ¿sí? Les da la característica, el modo en que funciona, qué principio de realidad es el que predomina, muy importante, lean, lean y lean, y cuál es la lógica que rige al sistema de conciencia. ¿Bien? En el segundo nivel tienen el preconsciente, ¿sí? Que se escribe así, o lo van a encontrar tal vez en otras lecturas, otros textos, como consciente, o sea, SC. Está bien de las dos maneras, ¿sí? Y acá les dice lo mismo, les habla de forma más concisa, léanlo, y llegamos al tercer nivel, que es el inconsciente, que como podrán ver, es el más extenso, ¿sí? Porque es al que Freud se dedica un poco más, ¿bien? Y es como la, vamos a decir, invención clave de su teoría del psicoanálisis, porque él basa
muchos de sus descubrimientos, ¿sí? Y de las teorías y de las enseñanzas del psicoanálisis en el estudio del sistema inconsciente, ¿bien? Entonces, si les tengo que decir, todo el aparato psíquico, primer, segundo y tercer nivel, es importante. Ahora, digamos, más importante, al menos para la teoría del psicoanálisis, es el inconsciente, ¿bien? Cuando ustedes lean se van a dar cuenta por qué es el más importante, no es porque sí, no es caprichosa la elección, ¿bien? Y acá, después el autor les presenta un cuadrito donde les compara cada uno de los sistemas, ¿sí? Desde los principios de realidad, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto, a manera de resumen, si se quiere, de lo que les ha presentado en el texto anterior, ¿sí? En toda esta parte que está escrita. Lo único que yo les voy a agregar, y quiero que tomen nota, ¿sí? En esta parte, es que acá, en este dibujo que el autor hace de la primera tópica, ¿sí? Faltan algunas cosas, faltan algunos elementos, ¿bien? Entonces, ahora les voy a mostrar, pasando a nuestro querido pizarrón portátil de Zoom, les voy a explicar algunas cositas que son aquellos elementos que faltan de la primera tópica. Insisto, si ustedes tienen textos sobre esto que les haya dado la profe de psicología, mejor. Se van ayudando con eso también. Pero obviamente vean este video y les va a quedar acá, ya les queda grabado, lo que les voy a mostrar. Empecemos con lo que ya les ha dado el autor. Ya les ha dado lo que es el consciente, ¿sí? Les da también lo que es el preconsciente. Voy a escribirlo todos con mayúsculas. Y les da el inconsciente, ¿sí? Esta es la parte que ya tienen en esa llave que les presenta el autor. Lo voy a ubicar de esta manera, fíjense. Uno al ladito del otro, ¿sí? Van a encontrar que hay muchos textos donde los encuentran con un cuadradito dibujado alrededor de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a... Lo encuentran así. ¿Bien? Y eso ayuda. Fíjense. Vamos ahora a las partes que le falta a la llave que tiene el autor del texto o del blog. ¿Qué le estaría faltando? Muy importante. Le está faltando una línea recta que divide acá. Y le está faltando, no sé si acá la tenga. No, la vamos a tener que dibujar entonces. Una línea entrecortada. Perdón si sale torcido, porque la profe está dibujando muy a manito alzada. Una linecita entrecortada, ¿sí? Ustedes ya van a saber entender que la profe está lidiando con este mouse que se va para cualquier lado. ¿Ven? Miren, qué lío que hizo la profe. Ahí. Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿por qué es importante que esté esta línea completa y esta línea que está entrecortada? Porque esas líneas tienen un nombre y cumplen una función, ¿sí? Estas dos líneas, tanto la entrecortada como la que está completa o recta, como le quieran decir, tienen un nombre y una función muy importante cada una de ellas. La primera, que sería la entrecortada, se llama primera censura, ¿sí?
primera censura. Y la segunda se llama segunda censura, ¿sí? Déjenme ubicar. Perdón, acá. Déjenme ubicar un poquito esto. Bien. Entonces tenemos primera censura, segunda censura. La primera censura, ¿sí? Esta que tenemos ubicada acá, se dibuja entrecortada porque es una censura permeable. ¿Qué significa permeable? Que pueden pasar las cosas de un lado al otro. ¿Qué estaría significando esto? Que del consciente, que es esta primera parte que yo tengo acá, puedo pasar información al preconsciente y viceversa. Del preconsciente puedo pasar información al consciente. ¿Sí? Supongamos, la información que ustedes tienen consciente lo están viviendo ahora. ¿Sí? Están viviendo en este momento. Por ejemplo, ver este video. ¿Sí? Mañana no van a seguir viendo el video porque el video está de continuo, lo ven una sola vez, salvo que lo vayan viendo en pedazos, pero vamos a suponer que lo ven todo hoy, ¿sí? Entonces mañana ya no están viendo el video. Por lo tanto, el video deja de ser consciente para ustedes, porque no lo están experimentando en ese momento. Sin embargo, si han estado prestando atención y lo han visto completo, van a tener todo lo que figura en este video y lo van a pasar a preconsciente. ¿Sí? Cuando lo necesiten, lo pueden recordar, ¿sí? Y recordar es traer lo que está en el preconsciente a la conciencia. Por ejemplo, ustedes en este momento están experimentando muchas cosas. Eso es lo que está en el consciente ahora. Si lo memorizan, si lo captan en pequeños recuerdos y lo guardan, lo están pasando a través de la primera censura para el preconsciente. Si yo les pregunto ahora, por ejemplo, bueno, a ver, dígame nombre completo y documento. ¿Ustedes están pensando todo el tiempo en su propio número de documento? No. Entonces no está consciente todo el tiempo. Pero si yo les digo, dígame el número de documento, lo van a recordar y me lo van a decir. ¿Qué están haciendo? Pasar información que está en el preconsciente y hacerla consciente. ¿Sí? Toda esa información que va y viene de un lado a otro pasa por esta primera censura. Por eso tiene una censura, es decir, porque no está todo el tiempo la misma información, ¿sí? En un solo lado, sino esto sería una sola cuestión. No estaría dividido en consciente y preconsciente, ¿sí? Entonces, por eso hay una línea divisoria, pero la línea divisoria tiene pasos o tiene puertitas, ¿sí? Que son estos huequitos que yo he dejado entre la línea, por eso la línea es entrecortada, que es por donde va y viene la información. En un momento está consciente, al otro momento la guardo en el preconsciente. La vuelvo a necesitar, la saco del preconsciente y vuelve a ser consciente. ¿Sí? Si las líneas que están entrecortadas representan que la información puede pasar de un lado al otro, ¿qué significará esta línea, la segunda censura, que no tiene aberturas entre medio, no tiene puertitas, ni ventanitas, ni ningún otro paso? ¿Qué significará entonces? Significa que lo que está en el preconsciente y lo que está en el inconsciente, por lo general, no interactúa. Y ojo, digo por lo general, ¿por qué? Porque para que haya información en este inconsciente, en algún momento tuvo que ser consciente. Luego pasó a esta, y luego fue y se guardó acá. ¿Qué pasa? Que esta segunda censura se llama represión. Aparte de llamarse segunda censura, está regida por un mecanismo que se llama mecanismos de represión. ¿Por qué se represiona? Porque esa información que guardamos en el inconsciente, la mayoría de las veces es algo que, uno,
no nos gusta, nos duele o nos hace sufrir, ¿sí? Como son ciertos traumas, ciertos momentos de nuestras vidas que no queremos volver a recordar, porque si las recordamos a lo mejor significaría, digamos, destruir el equilibrio de nuestra psiquis, o bien, número 2, porque son anhelos, deseos, pulsiones que tenemos los seres humanos y que no son socialmente aceptables. ¿Sí? Entonces, como no son socialmente aceptables, no las queremos dejar salir para no dejar de pertenecer a nuestro grupo social o para no ser mal vistos socialmente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener inconscientemente la pulsión o el deseo, supongamos, de matar a alguien. Ahora, este tipo de acción violenta no está socialmente bien vista, entonces, ¿qué hago? La escondo para no llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a llevar a cabo estas acciones violentas, me convierto en un psicópata. ¿Bien? Y la sociedad no me va a ver bien, ni me va a querer, ni me va a aceptar. Me va a castigar como corresponde. Entonces, esta censura, ¿sí? No deja, no permite el paso de un lado hacia el otro. Ahora, perdón, el inconsciente tiene, a veces, ciertas formas de escapar, ¿sí? De dar salida o liberar esa energía que está contenida. El inconsciente tiene varias formas de salir a la luz. Los actos fallidos, los déjà vu y los sueños, por ejemplo, entre otros. ¿Sí? Entonces, muchas veces, para nosotros, cuando recordamos un sueño, cuando hemos tenido un sueño y lo podemos recordar una vez que nos despertamos, no entendemos qué significa ese sueño. ¿Por qué? Porque no estamos, digamos, no está la información que ha armado ese sueño al alcance de que la volvamos a traer a la conciencia. Me acuerdo de las imágenes del sueño, pero no sé qué sentido tienen porque seguramente eso ha quedado reprimido en mi inconsciente. Y acá, otro de los factores que faltaba para el autor es, no tengo cómo dibujar llavecitas, bueno, vamos a hacer una llave improvisada. ¿Sí? Es que acá, un momento, voy a mover todos mis factores un poquitín, ¿sí? Para poder, porque acá me falta un factorcito, me faltó dibujar. Entonces, bueno. A ver. Bien. ¿Qué factor le faltó al autor? Acá hay un factor externo al aparato psíquico. Ya voy a mover la rayita hasta ubicarla. Y este factor se llama mundo externo. ¿Sí? Porque es una parte de nuestro aparato psíquico. El mundo externo, porque de algún lado sacamos esta información. ¿Sí? No lo puedo dar vuelta, ¿o sí? No. Bueno, el mundo externo, que está acá, no puedo escribir, vamos a pasar a ver. Forma otra cuestión. Bueno, el mundo externo está acá, ¿sí? Lo voy a poner aunque quede por adentro de la... Y este mundo externo lo que hace es mandar la información que tenemos desde acá afuera a el consciente, ¿sí? Estas líneas, estas flechitas que yo les estoy haciendo, es toda la información que va ingresando del mundo externo, debieran ser flechitas de un solo lado, porque no es que del consciente vuelva al mundo externo. A ver,
Vamos a hacerlo bien para no confundirlos. Igual después ustedes tomen este video y repásenlo, ¿sí? Rebobinen, atrás, adelante, para todos lados. Ahí está, así es. Del mundo externo vienen hacia el consciente las distintas experiencias, los distintos situaciones que podemos captar a través de nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos son los que van ayudándonos a traer esa información de afuera hacia acá adentro, ¿sí? Todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes oyen, todo lo que pueden tocar, todo lo que pueden oler y todos los sabores que puedan gustar, ¿sí? Entonces, a través de nuestros sentidos vamos captando ese mundo externo, llenamos nuestro consciente de información y esa información después se va un poco al preconsciente y si hay algo que no está bien aceptado ahí, si hay algo que nos produce un trauma, si hay algo que nos produce un dolor, si hay algo que nos produce rechazo, lo mandamos directamente al inconsciente para que nos salga, o al menos salga, pero solamente con los sueños, como les dije, con los actos fallidos, etcétera, que son las salidas del inconsciente. ¿Bien? Y que sale de una manera que ya no puede hacernos sufrir. ¿Está? Entonces, esta es la primera tópica. Les quería hacer este pequeño mapita conceptual, o este pequeño esquema, dibujo, para que ustedes vean no solamente las partes que le ha faltado hablar al autor del blog, o representar, mejor dicho, al autor del blog, y para darles también una pequeña explicación de cómo funciona, si bien ustedes tienen ahí la lectura, cómo funciona ese aparato psíquico y lo entiendan, ¿sí? Volvamos entonces a la guía y qué les preguntaba. Después, bueno, tienen que leer el de la segunda tópica, que también es en el mismo blog, ¿sí? Y acá tienen la primera tópica y también está la segunda. En la segunda les presentaba un pequeño video. Les digo que lo vean, son 2 minutos 53, casi 3 minutos, es muy corto. Y tenemos también 3 instancias o 3 sistemas de la segunda tópica, pero que él las llama de otra manera y que tienen otra forma de funcionar, ¿sí? En este caso, en vez de ser consciente, preconsciente e inconsciente, tenemos el yo, el ello y el super yo. ¿Sí? Así se llaman estos sistemas. No son directamente correlativos con consciente, preconsciente, inconsciente. Muchas veces lo que pasa o el error que cometen es que quieren, bueno, ¿y el ello cuál sería? ¿El inconsciente? ¿El yo cuál sería? ¿El consciente o el inconsciente? No hagan eso porque no funcionan de la misma manera. ¿Sí? No es intercambiable, perdón, la primera tópica con la segunda. Entonces, lean bien, acá también les presenta con dibujos, tipo historietas, las diferencias y similitudes entre cada uno y qué representa cada uno, a qué se dedica cada uno, porque recuerden siempre son sistemas y tienen una función que cumplir, ¿sí? Y luego les explica cómo ha ido evolucionando esas instancias psíquicas hasta el día de la fecha. ¿Bien? Una vez que leen tanto el texto de la tópica 1 como el texto de la tópica 2, lo que hacen es seguir completando los puntos, ¿sí? El punto 2 dice, ¿qué papel juega el mundo exterior en la conformación de la subjetividad? ¿Bien? Si lo desea, puede recurrir al documento de la guía 1 para recordar el concepto de subjetividad. Primero, traten también de ir hilando lo que les digo siempre entre las distintas guías. Yo les acabo de explicar básicamente qué función cumple el mundo exterior, pero ustedes redáctenlo con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Dos cosas. Si es con sus propias palabras, no quiero ningún recorte y pegue del autor. Y segundo, si les estoy diciendo con sus propias palabras, tampoco significa que me van a decir el coso este del cosito, porque este tipo, porque el otro, chabón, no. Moderen el lenguaje, ¿sí? Y vayan tomando
apropiándose de las palabras específicas de una ciencia. ¿Mm? En el punto 3, les pregunto directamente, según Freud, ¿cómo está conformado el yo? ¿Sí? Me tienen que decir qué contiene ese yo, qué forma ese yo. El yo está en la segunda tópica. ¿Sí? El punto 4 dice, reflexiones sobre su experiencia personal, cómo ha cambiado su subjetividad a medida que ha crecido. Explique. Y acá pueden hacer relación con la guía 3 que veíamos recién. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el 3 teníamos un punto donde yo les preguntaba, les decía que me hablen de su adolescencia, que comparen con la de sus papás o alguien de otra generación que no sea la de ustedes? Bueno, básicamente acá también es volver a recordar, pero no solamente en los acontecimientos de su adolescencia, sino cómo creen ustedes que ha cambiado su subjetividad, ahora que ya saben lo que es la subjetividad y los aparatos psíquicos, cómo han ido cambiando ustedes en su subjetividad a medida que han ido creciendo. Y explicarme por qué. ¿Qué es lo que notan que ha cambiado y por qué? ¿Sí? Y el punto 5, explique detalladamente las diferencias entre la primera y la segunda tópica. Ahí sí extiéndanse un poquito más, háganlo más extenso. Me lo tienen que explicar en un texto. Para eso tienen tanto en el link de la primera tópica como en el segundo, el autor mismo les hace una comparación entre uno y otro. No se queden solamente con eso, no me recorten y peguen los cuadros que ha hecho el autor, ¿sí? Pongan también de ustedes, háganlo en forma de texto para que lo puedan explicar usando sus propias palabras, ¿sí? Y bueno, ahí termina la guía 4, y como ya les adelanté, a partir del próximo video, que probablemente lo tengamos que hacer después de las vacaciones, ¿sí? Ya veremos, cualquier cosa yo les voy a avisar por el grupo. Ya vamos a tener estilo clase, un poco lo que hemos hecho ahora, les he dado un pequeño adelanto de cómo vamos a trabajar ahora, nada más que el texto que les mande va a ser probablemente de lectura y de apoyo, como estos, por ejemplo, como la primera tópica, la segunda, como todos los que ya le he mandado, pero en realidad las actividades, en vez de estar en una guía, estén en el video. Así que a prestar atención a los videos, a leer mucho y a hacer preguntas, porque siguen participando poco en el grupo. ¿Bien? Bueno, nos vemos en la próxima clase.